¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos. Siempre es una bendición poder continuar estudiando esta carta tan poderosa que es Santiago. La iniciamos el domingo anterior. Sean todos bienvenidos. Espero que hayas tenido una excelente semana, que te encuentres muy bien, de salud, con tu familia y que estemos con el corazón dispuesto a seguir aprendiendo. Esa es la idea. Cada vez que podemos reunirnos, ya sea en nuestras instalaciones o por este medio, siempre es una bendición abrir la Biblia y ser desafiados por ella. Yo creo que todos tenemos este impacto de ver cómo las Escrituras tiene tanta aplicación a nuestra realidad y tanto desafío para cada uno de nosotros en lo que se relaciona a la madurez, que como explicaba, la madurez es algo que se va alcanzando conforme el tiempo va avanzando, por supuesto también cuando hay un aprovechamiento de todo lo que vamos aprendiendo de las Escrituras. Y esta carta nos permite evaluarnos, todos nos evaluamos y vamos detectando algunas áreas en las que vemos que necesitamos crecer. Y es entonces que viene el provecho de todo lo que vamos aprendiendo y en esta oportunidad vamos a continuar en el capítulo 1 y vamos a estudiar desde el verso 12 hasta el verso 18, que yo te invito en este momento que abras tu Biblia y me acompañes en la lectura. Dice acá Santiago capítulo 1 verso 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, el Padre de las luces, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En esta oportunidad vamos a estar observando, vamos a estar aprendiendo acerca de otro aspecto en el cual se evidencia la madurez. En los primeros versos lo que aprendimos es que nos enseñó mucho acerca de la madurez, cómo se evidencia la madurez en las pruebas y aunque no abandona la idea, a partir del verso 12 agrega un elemento más. Pero el domingo anterior aprendíamos que es importante que se evidencie madurez cuando estamos pasando por pruebas y aprendimos que tenía que ver con situaciones externas, que algunas de ellas son problemas, debemos decirlo, es oposición, es dificultad, es adversidad, pero en otros casos no es algo necesariamente malo, son oportunidades. Son situaciones que se presentan en las que se pone a prueba nuestra fe. Y vimos que la madurez se evidencia en la forma en que reaccionamos cuando estamos rodeados por esas pruebas, en nuestro caminar, cuando en nuestro caminar de repente estamos en esas situaciones y entonces reaccionamos adecuadamente. Y es con sumo gozo porque sabemos que esas situaciones abonan a nuestra madurez, a nuestro crecimiento espiritual. También se evidencia en la forma en que resolvemos. Y te acuerdas que lo que más necesitábamos cuando entendemos que estamos pasando por adversidad o por situaciones que se presentan en la vida es sabiduría para tomar las decisiones mejores, que no necesariamente van a ser convenientes en lo económico, quizás no va a ser conveniente en lo relacional, quizás o en otros aspectos, pero sí en lo espiritual. Y lo último es cómo rectificamos. Y vimos que en algunas oportunidades tenemos que corregir actitudes, tenemos que corregir mentalidad, tenemos que corregir ese tipo de cosas. Pero ahora el verso 12 en adelante agrega un elemento a las situaciones que nosotros podemos estar pasando por fuera. Estamos hablando de las circunstancias, en lo que estamos viviendo. Y se refiere a este aspecto interno de cada uno de nosotros que tiene que ver con las tentaciones. Dicho de otra manera, es que cuando estamos en el examen de la vida, ya sea por adversidad o ya sea por situaciones y oportunidades que se presentan, situaciones, experiencias, entonces cuando estamos en el pupitre, en el salón de las experiencias de la vida,
Y cuando se nos presenta el momento del examen, puede venir la tentación. Por ejemplo, cuando estamos pasando por un examen, la tentación de copiar. Entonces, la situación es el momento del examen. La tentación es interna, es hacer algo que no es debido. Y es entonces donde se pone a prueba y se evidencia cuánto hemos madurado en el manejo de ese deseo interno por lo prohibido que el texto le llama concupiscencia, porque precisamente concupiscencia es el deseo interno de lo prohibido. Y mientras no maduremos en ese aspecto, difícilmente vamos a tener claridad para responder una pregunta que muchos se hacen el día de hoy. Y nuestra sociedad se ha equivocado en las respuestas a esta pregunta. ¿De dónde procede la maldad y sus consecuencias? Yo no sé en cuántas oportunidades he escuchado personas, y lamentablemente en algunos casos creyentes, que dicen, ¿por qué Dios permite tantas situaciones difíciles? ¿Por qué sucedió este asesinato? ¿Por qué sucedió esta violación? ¿Por qué esta corrupción? ¿Por qué Dios permite todo eso? Pensando o tratando de atribuirle a Dios algo que no es su culpa, algo que no es su culpa. Porque siempre el corazón humano ha tratado de desvincularse de la responsabilidad personal por ese pecado. Y muchos están perdidos en este sentido. Por falta de discernimiento, algunos se estancan en su proceso de madurez. Otros se amargan, otros pierden el rumbo del cristianismo, ya no sirven como antes, ya no leen la Biblia como antes. Están siendo tentados a pensar cosas que no son. Y mucho de la tentación vamos a ver que tiene que ver con engaño. El enemigo está tratando de engañarnos, pero vamos a ver que el principal responsable somos cada uno de nosotros. Y vamos a ir avanzando, por supuesto, en el argumento que presenta Santiago, el escritor de esta carta. Y entender que si no hay discernimiento, fíjate, si no hay discernimiento de dónde procede la maldad, de dónde procede esta situación que estoy pasando, de dónde proceden las consecuencias que yo estoy viviendo, si no hay discernimiento, difícilmente habrá madurez. Y en ese sentido vamos a ver el valor de la guía, del discernimiento, del poder entender de dónde procede qué, que no procede de Dios, que sí procede de Dios, que sí procede de nuestros actos y de nuestras decisiones. Y por eso este discernimiento lo primero que va a hacer es guiarnos o conducirnos en las pruebas, especialmente en las pruebas. Y repito, vuelvo y digo, cuando viene la adversidad y los problemas, y cuando vienen las oportunidades, y ahora que entendemos que lo que necesitamos es la sabiduría de Dios, esta sabiduría de Dios también requiere de un discernimiento, que es esta disposición a entender, a creer lo que la Biblia dice y que esta misma sabiduría vaya desarrollando en nosotros un criterio, pero también un discernimiento de ver la realidad de las cosas. Y lo primero que va a atender acá Santiago es que lo primero que debe suceder cuando hay discernimiento, donde se evidencia madurez de parte de nosotros, es asumir los resultados obtenidos en la vida. Y lo que va a decir es, mira, si la cosa va bien, si la situación, estás decidiendo las cosas bien, estás yendo por el rumbo que es, estás dentro de la voluntad de Dios, esto es para llevar mucho fruto cuando te resistes a la oposición, cuando sobrellevas la adversidad, cuando te va bien, pero también cuando te va mal, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y es muy interesante cómo lo plantea, dice el verso 12, bienaventurado, dichoso, feliz, afortunado, a este, qué dicha cómo le va. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, es interesante que lo relaciona con la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y vamos a ver más adelante, por supuesto. No le eches la culpa a Dios. Mira, dichoso cuando viene la tentación y tú la superas. Y no cometas el error de culpar a Dios cuando la cosa no va del todo bien. Dice verso 14, ¿quién es el responsable de los resultados que obtienes en la vida? Dice, sino que cada uno, dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Lo primero que plantea es dicha. Dicha, y yo puedo pensar, dichosos los que toman el examen y aprueban, si quieres entenderlo de esa manera. Y yo creo que tiene total sentido. Esto descarta la posibilidad de que un creyente pueda sentirse desdichado, porque hermano, mire, es que en este mundo es una cosa tan terrible, porque hay mucha incitación al pecado, mucha inmoralidad. Para donde yo quiera que vea, la situación me incita a salirme de la voluntad de Dios. Mire, qué difícil la vida cristiana, porque yo vivo luchando contra el deseo de la carne y qué desdichado soy. Santiago corrige eso y dice, no, la vida cristiana no es de considerarte desdichado por sufrir tentación o por ese deseo interno de hacer lo malo. Y algunos quizás están enfocados en ese sufrimiento. Dicen, no, no, no. Lo que debemos hacer es sentirnos dichosos de poder tener la oportunidad de ser tentados y decirle que no a la tentación. Y tiene total sentido por varias razones. En primer lugar, porque dice a quién o por qué será dado, ¿verdad? Es porque, dice, porque ha resistido la tentación cuando ha estado pasando por una prueba difícil. Por ejemplo, estás pasando por una prueba económica y te has resistido a, yo lo voy a exagerar quizás, a robar. Te has resistido a coger un dinero mal habido o a hacer un negocio que no es del todo correcto. Te has resistido de gritarle a los demás. Cuando has pasado por un día difícil en tu trabajo, llegas a tu casa, te has resistido de explotar con los que no tienen nada que ver con lo que has pasado ese día. Cuando estás pasando por una enfermedad, te has resistido de desanimarte porque estás confiando en Dios. Cuando es así, cuando resistes la tentación, vas a ser reconocido, vas a salir vencedor, y cuando sales vencedor, Santiago dice, esa es la vida cristiana dichosa. Qué dichosos los que aprueban. Qué bueno cuando te abstienes de ser infiel en tu matrimonio. Qué dicha para tu hogar. Qué buenísimo la vida cristiana. Qué bueno es para cada uno de nosotros. Qué felicidad es vivir la manera en que estamos viviendo. ¿Cuál es esa manera? Con el discernimiento de lo que es malo y la capacidad de asumir la responsabilidad de los resultados. Y cuando los resultados son buenos, dicho otra vez, ¿verdad? Qué bueno, porque serán recompensados. Lo que dice es cuando soporta la tentación, cuando has resistido, es cuando no has desistido, has resistido, has soportado, y te fijaste que relaciona la prueba y la tentación, porque como te decía, es en ese momento crucial donde vas a ser tentado a hacer algo incorrecto delante de un problema o delante de una oportunidad que te aleja de la voluntad de Dios. La idea es mantenerse dentro de la voluntad de Dios. Y entonces lo que dice es, va a recibir la corona de vida, y la corona siempre es un concepto utilizado en la Biblia para dar a entender un reconocimiento honorífico y público, ¿por qué no decirlo?, donde se reconoce al vencedor. Es en los juegos y en los deportes, aquel que logra llegar primero y aquel que gana, es el vencedor, le es colocada una corona. Y entonces Santiago toma ese aspecto y dice, ¿por qué le será dado? Porque ha resistido la tentación. Porque aunque ha sentido las ganas de salirse de la voluntad de Dios, por la atracción del engaño del pecado que vamos a ver más adelante, o ante esta situación de problema, se ha mantenido dentro de la voluntad de Dios, porque ha tenido el discernimiento correcto acerca de esa situación, y entonces será recompensado. Y como te decía, yo creo que hay una recompensa en esta vida de vivir más tranquilamente, de estar dentro de la voluntad de Dios. Pero se refiere a algo en el futuro, cuando será dada. Según Apocalipsis 2:10, hace una referencia a aquellos que se resisten en la prueba hasta el punto de dar la vida. Y por supuesto esta corona no tiene que ver con el hecho de ser mártir, sino con el hecho de que llegó al punto de ser mártir porque estuvo dispuesto a resistir, salirse de la voluntad de Dios. Y entonces, ¿cuándo le será dada? En ese caso, dice, lógicamente, según Apocalipsis 2:10, sería después de esta vida. Es un reconocimiento que el Señor nos da más adelante. Pero el beneficio de hoy es lo que te decía. Es qué bendición
cuando un creyente vive una vida que asegura que más adelante será reconocido. Es una corona, por decirlo así, que ya dije va a ser entregada en el futuro, pero es como una corona honorífica que lleva el esposo que mantiene en santidad su relación de matrimonio con su esposa y viceversa. Cuando las finanzas llevan esa corona, por decirlo así, ese reconocimiento de resistir la tentación. Y entonces la conclusión es bastante acertada, es dichosos los que, aunque siendo probados, y en la prueba son tentados internamente, se resisten, soportan, aguantan, se mantienen dentro de la voluntad de Dios. Dichosos, afortunados, felices. Pero ¿y qué pasa con los que, como en cualquier examen, no aprueban, sino que reprueban? ¿Y los que reprueban, qué? Lo que hace Santiago en el otro escenario, el primero es, hey, cuando resistimos la tentación no te sientas desdichado. Ay, qué difícil ser tentado. No. Qué dichoso, porque te estás resistiendo a lo malo y entonces te estás absteniendo, te estás librando de las consecuencias de eso malo que podrías hacer. Pero la verdad es que en el cristianismo no está, la experiencia en el cristianismo no es de títulos consecutivos. En el caso de los deportes, ¿verdad? Son pocos los equipos que han logrado tener victoria tras victoria tras victoria. Hay momentos donde no hay victoria. Y qué bueno, porque Santiago atiende esta realidad de cada uno de nosotros. Pero ¿y cuando la prueba es tan difícil que la tentación me vence y no salgo vencedor? Y entonces, ¿qué pasa cuando esto es así? Y lo que hace Santiago es lanzar 3 advertencias. La primera de ellas, bueno, lo primero que muestra es algo muy interesante. En el verso 13 dice, cuando alguno es tentado, y sabes que la tentación es la incitación al mal. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios, fíjate lo que dice acá, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Yo sé que lo primero que viene a la mente de algunos que han leído, por supuesto, la Biblia, dicen, pero ¿cómo así que Dios no puede ser tentado? Porque Jesús en Mateo capítulo 4 dice que el diablo, que fue llevado al desierto y el diablo lo tentó y Jesús salió victorioso. Pero aquí dice que no puede ser tentado, pero Jesús es Dios. Vas a ver que lo primero que dice, que es interesante que debemos entender los detalles. Y dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal. No dice por el diablo. Así, porque en el libro de Job yo también he leído que llegó Satanás delante de Dios y entonces le propuso. Pero no está diciendo eso. ¿Sabes lo que está diciendo? Está haciendo referencia a la concupiscencia que va a mencionar en el verso 14 del capítulo 1. Y la concupiscencia es ese deseo de lo prohibido inherente, interno en cada uno de nosotros, que no requiere de la intervención del diablo para que eso resulte en pecado. Y vas a ver que nos va a llevar a un discernimiento de dónde procede muchas de las cosas que nos pasan en la vida. Primero dice, no por culpa de Dios, porque Dios no tiene concupiscencia, es decir, Dios no puede ser tentado por un mal interno en Él, es lo que está diciendo el verso 13. No es que por el diablo, dice el mal. Y según contexto, en el verso 14 habla de la concupiscencia. En ese sentido, Dios no tiene una concupiscencia, el deseo de lo prohibido por el cual Él pueda ser tentado. Entonces, si no hay maldad en Él, por la cual Él pueda ser tentado desde adentro, Él tampoco va a tentar a nadie. O sea, Él es bueno, Él no incita a la maldad, Él no promueve la maldad, Él no empuja hacia la maldad, Él no tienta a nadie. Mira, es que este pensamiento nos hace pensar que la primera advertencia es culpar a Dios porque tú estés en algún pecado o hayas fallado en algo. Es absurdo. Eso es lo primero que plantea. Mira, debes entender que es tu responsabilidad. Lo que tú decides es tu responsabilidad. Pero es que Dios, nada. Pero es que mira ¿y dónde está Dios cuando pasa todo eso? Está sentado en su trono y es un Dios soberano que ha dado libre albedrío a cada uno de nosotros. Y el deseo interno de cada uno de nosotros es el que ha producido esas acciones
y por supuesto esas consecuencias. Es algo que desde el inicio fue mostrado desde que Adán pecó. ¿Te acuerdas que cuando él pecó y se vio en la vergüenza de su pecado, se escondió, llega a Dios y le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios tratando de conducirlo a la confesión de pecado y al arrepentimiento. Y tú sabes que para que eso suceda, para que tú digas, la embarré, la culpa fue mía, debe haber una confesión y hay un proceso. Y Dios lo tenía en ese proceso. Pero tremendo, porque en el verso 12 de Génesis 3, lo que hace Adán es lo que hacen muchos. Es absurdo, pero se hace. Le dice, la mujer que me diste. ¿Sabes? Lo que está diciendo es, Dios, fue tu culpa. Tu culpa. Esto tú pudiste evitarlo. Es que solo pensarlo yo pienso, qué absurdo. Qué corazón más falto de discernimiento. De tratar de culpar a Dios. Porque cuando culpas a Dios lo que estás haciendo es, yo no tuve la culpa. La tuviste tú. Porque si no me hubieras dado a la mujer, yo creo que hubiera pecado. Solo el escenario hubiera cambiado, la historia hubiera cambiado. Pero lo que está haciendo Adán es, yo no tengo la culpa. Señor, tú tuviste la culpa. Es que tú permitiste, es que tú dejaste, es que tú hiciste, tú dejaste de hacer. Es absurdo. Pero entonces por eso Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre que hace, tuerce su camino. Y luego, contra Jehová se irrita su corazón. Mira, esta falta de discernimiento ha llevado a muchos a no asumir su responsabilidad. No la asumen. No, yo no tengo la culpa. No, yo no fui. No, es que si Dios lo hubiera hecho, si Dios lo hubiera evitado, si Dios me hubiera mostrado, culpando a Dios, lo primero que dice Santiago es, no hagas eso. Eso es absurdo. Es absurdo. Dios no puede ser tentado por el mal y Él no incita a nadie al pecado. Asume tu responsabilidad. Entonces, luego en la advertencia lo primero que hace es, no culpes a Dios. Eso es absurdo. Pero lo segundo que hace es, mira, no seas engañado. Y el proceso que va a mostrar a continuación es muy interesante. La metáfora es como la de un cazador que trata de atrapar una presa. Dice verso 14. Sino que cada uno es tentado. Está diciendo, saca a Dios de esa culpabilidad absurda que quieres asumirle. No, asume los resultados de lo que estás pasando. Dice verso 14, sino que cada uno, nosotros, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, es decir, ese deseo interno que tú tienes de lo prohibido, y no sé si ya notaste que no está mencionado al diablo, es ese deseo interno tuyo de lo prohibido que tú y yo tenemos. Es personal, es interno. Dice entonces la concupiscencia, después de ser atraído y seducido, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La segunda advertencia que nos hace es, no seas engañado. Mira, antes de que tú llegues a una situación de pecado, hay un proceso. Y ese proceso comienza en la maldad de tu corazón. En el deseo que tú y yo tenemos de eso que es prohibido. Es como siempre hemos hecho la broma, ¿verdad? Es que no tienes ganas de tocar la superficie de un mueble que diga no tocar. O en un departamento de cosas de tecnología que dice no tocar. ¿Y qué es lo primero que te viene el deseo? Ay, yo quiero tocar. Si no estuviera ese letrero, tú pasarías de largo, seguramente. Pero en este aspecto de no seas engañado por el proceso que te lleva a consumar un pecado, dice, no seas engañado. Ten cuidado. Y nos plantea una triple A para que podamos recordarlo. La primera de ellas, mira, el pecado lo primero que hace, esa concupiscencia, ese deseo lo prohibido, lo primero que sucede, y tienes que darte cuenta, es que atrae. Es en la ganzúa, en el gancho, en el anzuelo está conformado por la ganzúa y esa comida que pone en algunos casos gusano para los peces que gustan de los gusanos, o un pedazo de carne o un pedazo de pez para los peces más grandes que gustan de la carne de otros peces. Es eso que atrae.
Entonces vamos caminando en la vida y hay algunas cosas que atrae a unos y no atrae a otros. En algunos casos es licor para unos, para otros dirán, no, eso no me atrae a mí me atrae la plata. Entonces en el anzuelo lo que va a haber es plata. Y otra vez, no son cosas necesariamente malas, pero que te pueden llevar a algo malo. Sí hay cosas que de entrada es algo malo, el desear a otra mujer, el tener envidia acerca, el desear el carro del otro, por la avaricia, el desear la fama del otro, el desear algo indebido, el desear esto, y entonces la tentación es a mentir para lograrlo. Ten cuidado porque no solo atrapa, sino que dice, primero la concupiscencia, lo primero que sucede es que te atrae, quieres. Sabes que el problema de algunos es que dicen, no, yo no quiero. No, ¿cómo no? Si quieres. Porque tenemos concupiscencia. Y eso que quieres es prohibido. Y lo sabes. Pero no, es que yo realmente no quiero. No, ¿cómo no? Si quieres. Y ten cuidado lo que está diciendo. Porque esa concupiscencia lo primero que produce es atracción. Pero lo segundo que hace es que te atrapa. Es que cuando te atraes y no cortas, no llegas hasta ahí, es cuando esta mujer o este hombre, ¿verdad? Que habla bonito y tú estás ya en una relación de noviazgo, de matrimonio, entonces sí me atrae. Pero no, yo voy a guardar distancia porque eso no está bien. Pero cuando tú dices, no pasa nada, te atrapa, te vinculas emocionalmente. Esa prueba, sabes que en el tema de la cacería, se sabe que en algunos casos hay animales que le llaman que están cebados, es decir, ya probaron. Por eso es que cuando una pareja prueba el sexo antes del matrimonio, después quedan atrapados en esa situación de la cual deberían salir y se puede salir, pero lo que estoy diciendo es que resistirse a eso después se va a volver más difícil. Por eso lo más recomendable es no pruebes. Pero me atrae. Déjalo ahí. Guarda. Ahí es el momento para decir no, porque en ese momento solo hay atracción, no hay pecado. Por supuesto hay pecado del corazón que hay que resolver, pero no se ha consumado un pecado. Es lo segundo que hace, que atrapa. Y tú creías que no, pero la verdad es que sí. Seducido tiene que ver con eso. Es la trampa. Sabes que hay un experimento muy conocido del ratón en el frasco lleno de galletas, donde el ratón lo que hace, el experimento de lo que se trata es que el ratón no puede contener su deseo por comer toda esa cantidad de galletas. Entonces, yo creo que ya anticipaste el resultado, ¿verdad? Entonces, el ratón, en lugar de entender de que eso es una trampa, no lo logra ver, no tiene discernimiento. Y entonces empieza a comer de las galletas. Y qué rico comer las galletas. Y entonces termina una, va con la otra, y la otra, y la otra. Y conforme va comiendo las galletas, el frasco se va vaciando y él se va hundiendo hasta un punto en el que sacia todo su apetito, todos sus deseos, y termina atrapado en ese frasco. Y ya no puede salir. ¿Sabes qué? Es precisamente lo que está plantando Santiago. Ese engaño del pecado que te presenta el mundo corporativo, ese engaño que te presenta la plata, ese engaño que te presenta esa relación indebida, esta tentación que es para satisfacer tus deseos de prosperidad u otras cosas. Lo que está diciendo es ten cuidado. Lo primero es te va a atraer, te va a interesar, más que hacer la voluntad de Dios. Dos, te va a atrapar. Después va a ser bien difícil que salgas de ahí. Te enredaste. Y yo quisiera evitar que lleguen a ese punto. Vas a ver más adelante. Hay una trampa ahí. Discernimiento. Logren verlo. Y lo tercero que sucede es, ¿te acuerdas que era la AAA? Atrae, atrapa y afecta. En este caso dice muerte, que curiosamente que dice que una vez el pecado que es consumado da a luz la muerte, al final del verso 15. La muerte, por supuesto uno piensa es la cesación de la vida. Está haciendo referencia a Génesis 3, cuando Adán pecó y murió espiritualmente. ¿Qué significa? Que fue sacado de la presencia de Dios. Está diciendo, mira, ese pecado afecta tu relación con Dios.
En el caso del que no ha puesto su fe en Cristo es la peor consecuencia, es separación de Dios por la eternidad en el infierno. Pero para los que estamos en Cristo, es un problema de comunión con Dios. Tienes que entender de que sí afecta. Y el proceso debe ser cortado desde el momento en que te das cuenta que te atrae. Porque luego lo que va a pasar es que te atrapa, y cuando te atrapa, lo que va a suceder es que te afecta. Por eso la tercera advertencia que hace Santiago es: no te equivoques. No te equivoques. Dice verso 16, amados hermanos míos, no erréis. Mira, no se equivoquen. No culpes a Dios por tus fallas y sus consecuencias. Es absurdo. Deja de hacerlo. Lo segundo, que es algo muy popular en nuestras sociedades: no culpes al diablo por lo que tú decides hacer y por las consecuencias que vas a cosechar por esa decisión que has tomado. Y el pecado, date cuenta, no te equivoques, el pecado atrae. Y es un deseo interno, el apetito de lo prohibido. Atrapa también. Y lo tercero, afecta. Mira, te atrae, te atrapa y te afecta. ¿Qué error sería, es lo que termina diciendo, que no asumas la responsabilidad de tus actos y de los resultados de ellos? Los resultados obtenidos. Mire, asume los resultados. Es tu responsabilidad y de nadie más. No seas ingenuo. El pecado atrae, atrapa y afecta. No cometas el error de Eva, y en Génesis 3, verso 13. Cuando le hizo la misma pregunta que Adán cuando habían pecado, ella respondió: la serpiente me engañó. O sea, otra vez, ¿verdad? Yo no tuve la culpa. Fue la serpiente que me engañó. Y de una manera tan simplista dice: y comí. Y comí. Es que yo no pensé que afectara tanto. No es para tanto, Señor. No es para tanto. Después comprobó que el resultado y la consecuencia fue terrible. Fue terrible. Como el que juega con la infidelidad, las consecuencias son terribles. El que juega con la mentira, las consecuencias puede ser un despido. El que juega con el materialismo, las consecuencias puede ser muerte espiritual, afectado en tu comunión con Dios, en la posibilidad de llevar frutos. El problema en la adversidad es que soy tentado y entro en ese proceso y no lo corto desde el inicio, y me pierdo la dicha con la que comenzó en el verso 12. Dichosos los que aprueban. Pero y cuando he fallado y cuando he reprobado, asume tu responsabilidad y vuelve a comenzar. No te equivoques, no te equivoques. El engaño del pecado pone a prueba nuestro discernimiento. La mentira consiste en hacernos creer que nos hace falta algo, por lo general prohibido, para ser felices. Cuando caemos, muy pronto comprobamos que el resultado es el contrario. Nos hace infelices. Y entonces uno piensa: uy, qué situación más difícil. Hermano, yo me doy cuenta que necesito discernimiento para lograr ver esto y anticiparlo. Ok, aquí Santiago nos ayuda. Te ha puesto y te ha desglosado el proceso para que te des cuenta del engaño del pecado, y tu discernimiento se desarrolla a tal punto que digas: no, eso no, eso no. Me atrae, pero no me va a atrapar. Me atrapa, voy a buscar la manera de salir de acá. Es difícil, pero yo tengo que lograrlo. Y afecta. Y si afecta, yo no le voy a eso. Yo no le voy a eso. Pero entonces pareciera otra vez como si cambia de tema, pero en realidad está siguiendo el argumento. Porque cuando decimos: hey, si aprobamos dichosos, ¿cómo lo logro? Y cuando reprobamos, hey, asumamos los resultados obtenidos. Y entonces ahora lo que toca es aprovechar los recursos ofrecidos. Y estos recursos ofrecidos por Dios son espectaculares. Mira verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Algo que debe suceder, entiende, según lo que acabamos de leer, es el aprovechamiento de los recursos que ha dado Dios para poder caer en la categoría del bienaventurado el varón que soporta la tentación.
dichoso. Esa es la vida que vale la pena. La vida que vale la pena aquí y el reconocimiento honorífico, la corona de vida, que vale la pena en la eternidad. Pero para eso se te han dado recursos que debemos aprovechar, se te han sido ofrecidos. Dios ha provisto lo necesario para superar las pruebas y madurar. Y lo primero que hace es mostrarnos lo que Dios ha provisto. Y fíjate que las cualidades de lo que Dios ha provisto, si lees conmigo acá en el verso 17, dice toda buena dádiva. O sea, eso que Dios ha dado es bueno. Luego sigue y dice, el verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto. El don es algo que Dios ha dado. Eso que Dios ha dado es perfecto, es completo. Otra cualidad es que eso bueno y perfecto que Dios ha dado desciende de lo alto, celestial. Dice del Padre de las luces, se refiere a la luz de Dios, el Dios de luz, que es una luz propia. No es el reflejo de luz, Él es luz, es algo que está en toda la Biblia, el Padre de las luces. Dice en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta luz es permanente, no es intermitente. Dice no tiene sombra de variación, no es que titila o parpadea o a veces sí, a veces no. Es constante, es lo que está diciendo. Mira que es tremendo, porque lo que está diciendo es esto que Dios nos ha dado, es bueno en su carácter, esto sí procede de Dios. Y eso que sí procede de Dios deberías apropiarte y aprovecharlo. Lo otro no estés diciendo que procede de Dios, porque de Dios no procede ni la tentación ni las cosas malas. De Él procede lo bueno, para que puedas contrarrestar ese apetito que tienes de lo prohibido y esas ofertas que puede hacerte el mundo de diferente tipo, para que tengas el discernimiento para elegir lo que realmente vale la pena. La pregunta es, ¿te has apropiado? Por supuesto, de esto bueno, celestial, completo, que es, cuando dice perfecto, es completo, no le hace falta nada. Y mira, solo te menciono lo que la Biblia dice acerca de lo bueno, celestial, completo y permanente. Su Hijo unigénito te ha sido dado por completo. El sacrificio de Cristo fue completado en la cruz y resucitó al tercer día para que alcancemos salvación. Su palabra, según Éxodo 24:12, desciende de lo alto. Fue dada a Moisés la ley en el Antiguo Testamento y los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para el libro que tenemos, la palabra de Dios que tenemos en este momento. Está completa. Es perfecta, no tiene contradicciones y es lumbrera nuestro camino, dice el Salmo 119, 105. Es lámpara que alumbra, es una luz que no es intermitente, no tiene sombra de variación. Es el Padre de las luces, es inmutable, no cambia, es estable. El Espíritu Santo también, según Juan 3:34, no es dado por medida. Y según 1 Juan 2:20 y 27, es la unción del Espíritu que ha sido dada completamente. No es que Dios da una parte del Espíritu en este momento y más adelante te da otra parte y más adelante depende de cómo vas, entonces te doy otra parte. No, totalmente. Los dones espirituales de Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Mira, todos estos recursos son buenos. Te tocaría que te preguntes si lo estás aprovechando, si estás en la palabra, si estás en la oración, si estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Mira, y todo esto procede de Dios, del Padre de las luces, donde no tiene intermitencia, donde está accesible a cada uno de nosotros. Y esto lo que ha posibilitado, según este texto también, en el verso 18, todos estos recursos, fíjate, Dios, viendo nuestra concupiscencia, viendo este mundo que es contrario a Él, que representa pruebas en nuestra vida, donde vamos a ser tentados a salirnos de la voluntad de Dios, Dios nos da los recursos que necesitamos para que tú y yo podamos caer en la categoría del varón o la persona bienaventurada, afortunada y dichosa por decir no gracias, no gracias, no gracias. Yo me mantengo dentro de la voluntad de Dios. Y la finalidad de lo que Dios ha provisto está en el verso 18. Dice, Él de su voluntad, es decir, nadie tenía la necesidad de ofrecérselo. Nadie tenía que decirle qué hacer o que dejara de hacer. No, Dios lo que hizo es porque quiso. Es porque quiso, de su voluntad. Dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Se está refiriendo al nuevo nacimiento. Dice espiritual. ¿Para qué? O sea, ese nuevo nacimiento, y Él de su voluntad hizo esto,
para que seamos primicias de sus criaturas. Lo primero que debemos reconocer es que hemos nacido de nuevo. Lo primero que hay que evaluar es el recurso que Dios ha ofrecido es a Jesús, el sacrificio completo en la cruz. Podemos llegar a nacer de nuevo, como se le dijo a Nicodemo, por medio de la exposición de la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Y cuando nosotros vemos eso que Dios ha provisto de lo alto, vemos que es perfecto, no tiene defecto, vemos que es completo, vemos que es celestial, vemos que ha sido dado para poder nacer de nuevo. El que lo ha aprovechado ha recibido a Jesús, como muchos de nosotros. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y viene y confirma lo que está diciendo Santiago. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y como la ley de la vida y como tú sabes, muchos aspectos espirituales pueden ser comprendidos por medio de aspectos físicos. No solo nos deja con el hecho de nacer de nuevo, y qué bueno que has alcanzado salvación, sino que lo que Dios quiere para que lleguemos a la condición del verso 12, de que al estar en medio de las pruebas y ser tentados por nuestra concupiscencia, cuando veamos que una situación nos atrae y sabemos que es pecado y que luego lo que va a suceder lo sabemos, atrapa, y luego que atrapa sabemos lo que viene, afecta. Ese pecado afecta a nuestra comunión con Dios, nos afecta a nosotros y afecta a los que están en relación con nosotros, cercanos a nosotros. Cuando vemos todo eso y decimos, yo quiero aprovechar los recursos que Dios me da, lo que hace es recibir a Jesús. Y es lo que hemos hecho muchos de nosotros, la mayoría de nosotros. Por eso yo te invito, si tú nunca has recibido a Jesús, ahí está algo que Dios te ha dado para que salgas de una vida que solamente satisface su concupiscencia, su deseo por lo prohibido, y pagas las consecuencias, lamentablemente. Pero para salir de ahí, Dios te ha provisto a su Hijo, te ha provisto la palabra para que llegues a la salvación, te ha provisto del Espíritu Santo que te guía y te da los recursos para poder vivir una vida que vale la pena. Pero entonces, luego de que nacemos de nuevo, dice al final el verso 18, dice, Él de su voluntad, dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Lo interesante de primicias de sus criaturas es que es un término agrícola. Un término agrícola que obviamente esta sociedad agrícola la entendía rápidamente. Es solo para hacerte un poco de referencia al respecto. Éxodo 23:19 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. ¿Qué es las primicias de los primeros frutos de la tierra mencionado en Éxodo 23:19? ¿A qué se está refiriendo Santiago? Yo creo que es importante que lo entendamos, y aquí te muestro unas papayas en las que tú puedes ver que algunas ya maduraron y otras no. Y es que lo que está diciendo es, mira, Dios te ha hecho nacer de nuevo para que espiritualmente también seas de los primeros en madurar. La idea que tiene Dios de entre sus criaturas es que maduremos. Y algunos quizás maduran pronto, otros demoran un poco más. Pero la idea de Dios es que te ha provisto de todo lo bueno, de lo perfecto, de lo celestial, lo que procede de lo alto, lo que es permanente. Podemos acceder en cualquier momento. Su luz es permanente, no es intermitente. Es para que maduremos. Mira, la luz de Dios es permanente. Por tanto, podemos acceder a ella en todo momento para resistir cada vez que somos probados y somos tentados. ¿Te acuerdas cómo Jesús salió vencedor en la tentación? En este caso fue porque el diablo lo tentó, porque él, como bien lo decía Santiago 1:13, Dios no tiene concupiscencia, Jesús no tenía concupiscencia. O sea, si el diablo no lo tienta, él no tiene un deseo interno por lo prohibido. Fue necesario que el diablo lo tentara. De otra manera, no iba a ser tentado. Pero él venció. ¿Y te acuerdas cómo venció? Venció por la palabra de Dios, que está siempre disponible en momentos de tentación. Siempre.
Su luz, no hay un momento en que salgamos y una nube tape el sol y no encontremos su luz. No, siempre va a estar accesible. No hay sombra de variación. Es el inmutable Dios, es un Dios en el cual no hay mudanza. Ese Dios de hace 1000 años, de la eternidad, es el mismo de hoy. No cambia en su carácter, no cambia en su postura, no cambia en su verdad. Es estable. Cuando somos tentados, podemos orar a este Dios accesible. Podemos ser iluminados por su luz, que no es intermitente, es permanente. Y podemos lograr la corona que Dios ha prometido a los que le aman, entendiendo que es cuando hacemos lo correcto con la motivación correcta. ¿Y cuál es la motivación correcta? Cuando amamos al Señor. ¿Has aprovechado los recursos que Dios nos ha provisto? Porque si bien es un error creer que el pecado no afecta, o que no atrapa, o que no atrae, creo que el otro error grande que podríamos pensar, sobre el cual nos está advirtiendo Santiago, es no echar mano de los recursos que Dios nos ha provisto. Fíjate, la madurez se evidencia en el discernimiento. Es apoyada por el discernimiento. Es cuando tomamos las decisiones correctas y entonces la calidad de vida es mucho mejor. Cuando decimos no a la tentación, tu calidad de vida va a ser mejor. Pero entonces, básicamente lo que hemos hecho es responder a qué debe conducirnos el discernimiento cuando estamos pasando por momentos de prueba. 2 cosas. A asumir los resultados obtenidos. Ni culpamos a Dios, ni culpamos al diablo, ni pensamos que el pecado no atrae, no atrapa, no afecta. Estamos claros sobre el asunto. Dichosos cuando aprobamos, ubicados cuando reprobamos. Y cuando reprobamos, ¿qué necesitamos? Aprovechar los recursos ofrecidos por Dios. Esa luz que es perfecta, es permanente, desciende de lo alto. Es completa, es buena para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque por medio de este texto nos has mostrado tu verdad. Una verdad impresionante, Señor. Nos das discernimiento. Estos son principios que ayudan a que nuestro discernimiento se desarrolle aún más. Ahora podemos anticipar el engaño del pecado, Señor. Ahora podemos entender de que no debemos ir en la búsqueda hoy de lo mismo que nos decepcionó ayer, pensando que necesitábamos hacer eso prohibido para ser felices. Señor, que ahora el deseo de nuestro corazón sea hacer tu voluntad y podamos disfrutar, estar dentro de tu voluntad. Qué rico es hacer las cosas bien, Señor. Y cuando no salen bien, asumir nuestra propia responsabilidad y poder aprovechar los recursos que tú has puesto a disposición, tan poderosos, tan valiosos, Señor. Te pido por mis hermanos también, en las diferentes pruebas y circunstancias, y por mí, para que podamos mantenernos dentro de tu voluntad, aun cuando, sin haber necesariamente la tentación de este mundo o del diablo, es el deseo de lo prohibido que está dentro de nosotros, que nos impulsa a hacer algo que tú has prohibido, que podamos tener la capacidad de detenernos, pensando en el galardón que tú entregarás en la eternidad y pensando en la dicha que podemos disfrutar en esta vida aquí y ahora, Señor. Gracias te damos por esta carta tan preciosa, tan poderosa, Señor, que nos hace ver aspectos, áreas en las que podemos o madurar o seguir madurando, Señor, hasta lograr esa integridad que tú quieres en nosotros. Que seamos las primicias de tus criaturas, que podamos madurar, Señor, tan pronto como pueda ser posible, Señor, dentro de tu tiempo y el proceso en el que nos tienes a cada uno. Guárdanos, Señor, de las malas decisiones, guárdanos. Sabemos que tú vas a permitir las consecuencias de nuestras decisiones, pero también apelamos a este Dios de gracia. Guárdanos, Señor. Guarda a mis hermanos y a mí, Señor, de las decisiones que tomamos. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Espero que haya sido una bendición el poder haber aprendido una vez más de
esta carta y bueno, sigamos madurando. Esto es lo que toca, ¿verdad? Y esto que vamos aprendiendo es lo que vamos aplicando, por supuesto. Así que la invitación, por supuesto, es a vivir esta vida que vale la pena, a seguir madurando, a ser las primicias de sus criaturas, de esta creación que Él, de esta creación, esta obra que Él está haciendo en nosotros, que ha comenzado, que la termine el día de Jesucristo, pero mientras tanto, bueno, sobrellevemos las situaciones de la vida, las pruebas, y cuidado con esos deseos de aquello que no es la voluntad de Dios. Te deseo lo mejor, por supuesto lo mejor procede de Dios, y que tengas una excelente semana. Nos vemos el próximo domingo. Vamos a continuar estudiando la carta de Santiago. Así que el Señor te bendiga. Un gran abrazo a cada uno. Chao.